Buenos días, hermanos. Espero que estén comenzando bien la mañana de hoy. El día de hoy quería que sigamos meditando y pensando en el libro de Colosenses. En esta carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en la ciudad y en la zona de Colosas. Vamos por el versículo 2. Hoy vamos a estar pensando en el versículo 13. Así que les invito, si pueden leerlo, para poder también pensar y ver también las cosas que Dios nos muestra en su palabra y también compartir lo que Dios les muestra y lo que dice el pasaje. Esta mañana quería que leamos esto que dice Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Esta mañana quiero que pensemos acerca de este hecho, de que Dios nos perdonó todos nuestros delitos, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Si seguimos la lectura hasta esta parte de la carta, es la segunda vez que el apóstol Pablo nos muestra tanto nuestra condición como estábamos antes y también el perdón de Dios. Si vemos, por ejemplo, en el 1:21, vemos que nos dice, y aunque ustedes, nosotros, estábamos alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, y acá nos muestra cómo éramos nosotros, ¿sí? Y sin embargo, Dios nos reconcilió en Cristo. También, por ejemplo, en el 1:13 nos dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y que en Él, en el 14, perdón, tenemos redención, que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, es la segunda vez que vemos que el apóstol Pablo nos nombra tanto cómo estábamos nosotros, cómo era nuestra condición, que estábamos muertos en pecado, que estábamos alejados de la ley, que estábamos alejados de los pactos, que estábamos alejados de todo lo que Dios decía, lo que Dios quería. Estábamos muertos, alejados, éramos enemigos en nuestras mentes de lo que Dios quería. Y también nos muestra que fuimos perdonados. Eh, en el 1:14, como leímos recién, nos dice que fuimos redimidos, que es el perdón de nuestros pecados, nos marca ahí. Y acá también nos dice que todos nuestros delitos fueron perdonados. Les leo nuevamente el texto. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, y dice, habiéndonos perdonados todos los delitos. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que somos perdonados por Dios. Somos perdonados por este Dios santo, este Dios misericordioso y maravilloso. Pablo repite esta enseñanza y repite que esta condición de cómo estábamos antes, y repite que somos perdonados por Dios. Repite y enfatiza la misericordia de Dios. Este Dios que en Éxodo a Moisés le dijo, Éxodo 33:19, la última parte dice, tendré misericordia de que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Ese Dios que se reserva el derecho de la misericordia y del perdón, nos perdonó a nosotros y fuimos perdonados. Ese perdón que es inmerecido, es completo y sin rencor de parte de Dios hacia nosotros, sin reproche por una vez que fuimos perdonados, no nos reprocha nunca más eso. Y pensaba y veía estos pasajes y decía, ¿por qué lo repite? ¿Por qué es necesario que vuelva a repetir, a decir nuevamente lo que ya dijo? Si lo pudo haber dicho en el capítulo 1 y ya seguir con las otras enseñanzas. Pero repite y nos muestra nuevamente cómo estábamos nosotros y el perdón de Dios. Más adelante también lo va a marcar. Es algo que me preguntaba. Y saqué dos conclusiones acerca de esto y me gustaría también que ustedes piensen y también puedan comentar y aportar lo que ustedes creen o lo que ven, por qué es que Dios nos repite esto. Primero, eh, es porque nos olvidamos. Dios nos conoce, Dios nos creó. Dios sabe que nos olvidamos, sabe que nos acostumbramos a las cosas, sabe que rápidamente nos acostumbramos a lo bueno. Sabe que una vez que probamos la misericordia de Dios, nos olvidamos completamente de dónde nos sacó Dios.
Una vez que Dios nos perdonó, su restauración, su perdón es completo y no tenemos que seguir pensando en esas cosas, no tenemos que seguir recordando, ni mucho menos extrañar las cosas que hacíamos, los pecados, la vida que vivíamos lejos de Dios, pero tampoco tenemos que olvidarnos de su misericordia, de su amor que Él tuvo para con nosotros. Esto es lo que pasaba un poco en la iglesia de donde Pablo escribió esta carta. Ellos habían perdido el eje, habían perdido el sentido y el hecho de que eran perdonados por este Dios tan grande, y ellos tenían problemas de autoridad, problemas de legalismo, ponían cosas eh, sobre este perdón, tanto la circuncisión como vimos antes. Ellos decían que se entraba al nuevo pacto siendo circuncidados y demás cosas, diferentes cosas que se añadían a la gracia de Dios. Y eso pasa cuando nos olvidamos de que fuimos perdonados. Entonces, otra cosa de por qué lo repite es para que perdonemos. La marca del cristiano, la marca del cristianismo, una de las marcas, es el perdón. Nuestro mismo Señor perdonó a sus atacantes, a los asesinos y los traidores cercanos, directos, antes de morir. Él mismo, estando en la cruz, dijo, perdonalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él perdonó a Pedro. eh, Él nos perdonó a nosotros. Nuestro Señor nos perdonó. Cuando no lo merecíamos, cuando no hicimos ni un mérito para ganar ese perdón, Él nos perdona a nosotros. Y otra cosa por lo que también somos llamados, o porque llamados no, sino porque se repite esto en la carta, es porque somos llamados a perdonar. Como cristianos, tiene que ser una marca en nosotros del perdón. El hecho de cuando alguien hace algo contra nosotros, saber de que nosotros fuimos perdonados por algo que fue muchísimo, muchísimo peor, que era pecar contra un Dios santo, una vida de pecado, una vida totalmente alejado de Dios, y Él nos perdonó. ¿Cómo no vamos a perdonar algo contra nuestros hermanos? En Colosenses 3:13, a la vuelta de la página nomás, dice, eh, como Cristo los perdonó, así háganlo también ustedes. Vemos cómo somos mandados también a perdonar por la misma razón que Cristo nos perdonó a nosotros. El mismo Señor Jesús, una enseñanza sobre la oración y también sobre la fe, hablaba acerca en Marcos 11:25 y dice, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Vemos esto y vemos cómo es completamente necesario y completamente orgánico para el creyente perdonar. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano si Dios me perdonó a mí? Si toda la vida que llevé de pecado, todo lo que yo hacía y lo grande del pecado fue completamente perdonado. Acá dice todos los delitos en Colosenses 2:13, al final lo que leíamos dice, habiéndonos perdonado todos los delitos, Él nos perdonó completamente. ¿Cómo yo no voy a perdonar? Eh, ¿Cómo voy a llevar rencor contra mi hermano? Esto lo podemos aplicar también al servicio, a nuestra vida de oración, como manda nuestro Señor. ¿Cómo voy a hacer un servicio con rencor, con enojo? Si yo no merezco eso, yo no merezco el poder servir a Dios, yo no merezco el vivir de esa manera. Y Dios me hablaba en este sentido acerca del perdón, de perdonar a los hermanos, perdonar a los que nos hacen mal, porque Él nos perdonó a nosotros de una manera increíble, inimaginable, impagable e incalculable. Entonces, estas son las conclusiones que saqué de este texto, hablando sobre el perdón y también de por qué lo repite en esta carta. Nuestro Señor nos conoce de una forma que nosotros no podemos imaginar, y Él marca estas cosas y Él repite las cosas que Él cree que hace falta para que aprendamos a vivir como Él quiere, para que seamos santos como Él es santo y que podamos llevar vidas que lo glorifiquen en todas las cosas. Entonces, hermanos, espero que puedan pensar en esto, que puedan también ver las aplicaciones que tiene para ustedes este texto. Y, y bueno, gracias por escuchar este ratito y que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.